En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hoy es día de Todos los Santos, festividad de Todos los Santos. 1 de noviembre, eslabón central de los 3 eslabones con que se cierra la fiesta, el ciclo litúrgico, como ya lo hemos hablado en los otros videos, y seguimos explicando el día de hoy. La Iglesia, que en el transcurso del año va celebrando una por una las fiestas de sus santos, los reúne hoy a todos en una fiesta común. Además de los que puede llamar con su nombre, evoca en una grandiosa visión a toda una muchedumbre incontable de santos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y ante el Cordero, revestidos de blancas vestiduras y con palmas en las manos, que aclaman al que con su sangre los ha rescatado. La fiesta de todos los santos ha de colmarnos de una gran esperanza. Entre los santos del cielo hay algunos a quienes hemos conocido. Todos han vivido en la tierra una vida semejante a la nuestra. Bautizados, marcados con el sello de la fe, fieles a las enseñanzas de Jesucristo, nos han precedido en la patria celestial y nos invitan a reunirnos con ellos. El Evangelio de las Bienaventuranzas, al mismo tiempo que proclama su felicidad y nos muestra el camino que han seguido, no hay ciertamente ningún otro que nos lleve a donde ellos están. La conmemoración de los santos se comenzó a celebrar en la Iglesia de Oriente en el siglo VIII, en la Iglesia de Oriente. En el siglo VIII se le encuentra ya en Occidente. O sea, el culto a los santos empezó en Oriente y en el siglo VIII ya se le encuentra en Occidente en diferentes fechas. El martirologio romano elogia al Papa Gregorio IV entre 827 y 844 por haberle extendido a toda la cristiandad, y parece, sin embargo, que el Papa Gregorio III, entre 731 y 741, le había precedido en esta decisión. Por otra parte, en Roma se celebraba ya el 13 de mayo la dedicación de la Basílica de Santa María y de todos los mártires, es decir, del Panteón Templo de Agripa, dedicado a todos los dioses del paganismo. O sea, la Iglesia sustituyó esa fiesta donde se adoraban falsedades por el culto a los santos, sobre todo en especial aquellos que habían muerto mártires hasta entonces, al cual el Papa Bonifacio IV trasladó numerosas osamentas de las catacumbas. Esto explica por qué tantos textos de la misa de hoy han sido tomados de la liturgia de los mártires. El Papa Gregorio VII fue el que trasladó el aniversario de esta dedicación al 1 de noviembre. Como les he indicado anteriormente, el Espíritu Santo sabiamente ha sabido dirigir a la Iglesia y
Por eso hoy conmemoramos la fiesta de todos los santos, que es prácticamente el eslabón central de estos 3 eslabones, que es la fiesta de Cristo Rey, último domingo de octubre, la fiesta de todos los santos, 1 de noviembre, y la fiesta de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Pero tanto la iglesia militante como la iglesia purgante estamos enfocados en alcanzar la bienaventuranza soberana, como estos que hoy conmemoramos. El Evangelio de hoy nos habla de las bienaventuranzas. El Evangelio de hoy nos pone como modelo las bienaventuranzas para poder entender qué es ser santo, qué es alcanzar la santidad. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente: En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos o saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Es el mensaje del Evangelio del día de hoy, que muy convenientemente el Espíritu Santo inspiró cuando se estableció la liturgia de Trento, y que vamos a tratar de ahondar en este video. Bienaventurados los pobres de espíritu, ya que de ellos es el reino de los cielos. En las 9 bienaventuranzas veremos enaltecidos los valores contrarios a los que la sociedad profana, mundana, pecadora, suele proclamar, enseñándonos así que el reino de Dios es la otra cara de la moneda de esta sociedad humana. En su estado actual de conciencia, el ser humano puede captar tan solo una pequeña parte de la sabiduría divina. Si una vez en posesión de esta modesta parcela ya se considera rico, saciado de sabiduría, y constituye con ella sus certidumbres, proclamando la verdad que esa parte del saber contiene, se estancará en ella y ya no le vendrán nuevas luces. El hombre se ha conformado solo con la sabiduría que ha o podido obtener a través de sus fuerzas naturales. Pero sabemos perfectamente bien que el ser humano no puede alcanzar a Dios por sus solas fuerzas naturales, ni por su mente, su entendimiento mental, ni por sus sentimientos, mucho menos por sus acciones. Se necesita la gracia de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios para poder alcanzar esos niveles que las solas fuerzas humanas no pueden alcanzar.
El hombre, pues, en relación a esta pobreza de espíritu se refiere a que el hombre busca llenarse de, no solamente de, vamos a hablar desde lo intelectual. El ser humano de alguna manera busca llenar su mente. Conceptos, ideas, doctrinas, y filosofías, creencias. Y eso lo lleva al hombre a tratar de llenar su parte emocional con emociones que parecen darle plenitud al ser humano. A través de acciones también el ser humano trata de llenarse de todo lo exterior. Pero como hemos estado enseñando en todas las homilías, lo exterior es solamente un reflejo del interior. Entonces, cuando el ser humano cree que ya lo sabe todo y se conforma con lo que sabe, se queda lleno de ese aparente saber y ya no tiene opciones para encontrar mayor sabiduría. Por el contrario, el que adopta una actitud humilde respecto a sus conocimientos, el que dice como el filósofo griego, yo solo sé que no sé nada, el que se encuentra en situación hambrienta espiritualmente hablando, ese atraerá la sabiduría hacia sus vacíos internos y el cielo se manifestará en él. Nuestro Señor Jesucristo expresaba una norma con esa primera bienaventuranza que puede enunciarse de la siguiente manera: no deis jamás como definitivos los conocimientos que poseéis. No los toméis jamás como posesiones personales que engalanen vuestra personalidad humana, como las joyas que adornan el cuello de las cortesanas. Al contrario, haced que vuestra sabiduría sea como el caminante que abandona fácilmente las ciudades por las que transita, porque nada hay en ellas que les retenga. El pobre, aquí viene ya la relación, todo ese sentido de llenarse que tenemos en el afuera, viene de ese sentido de llenarse que tenemos en el adentro. Las expresiones exteriores son solamente la acción de movimientos interiores dentro del alma humana. El pobre lo comparte todo con más facilidad que el rico. Aquí viene el por qué ser pobres de espíritu. A veces se ha entendido de una manera distorsionada el tener que dejarlo todo para seguir a Jesucristo nuestro Señor, como lo hicieron los apóstoles y los discípulos que caminaron con Él durante 3 años. Cuando Jesús les dijo, en verdad os digo que el que no aborrece a su padre o a su madre o a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus propiedades o a sus posesiones por mí, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra aborrecer la hemos de entender desde el punto de vista de una traducción lo más acercada que hicieron para la lengua española. Pero ese aborrecimiento no es el odio. Ese aborrecimiento es algo que tiene que volverse natural en nosotros. Por ejemplo, cuando encontramos un animal muerto en la calle que está hediondo y aguzanado, lo aborrecemos y nos alejamos de él. En ese sentido es el aborrecimiento, que haya dentro de nosotros una naturaleza tal y espiritual, tan espiritual, que nos ayude a rechazar todo aquello intelectual, científico,
filosófico, o sea, todo lo que podamos entender con la mente, o todo lo que produzca en el sentimiento reacciones inconvenientes o situaciones inconvenientes, lo mismo en las palabras y en las acciones. Todo aquello que nos produzca dependencia, porque el crear dependencia de algo termina por hacer que ese algo a lo que nos volvemos dependientes se vuelva nuestro amo, se vuelva nuestro patrón y nosotros sus esclavos. El hombre siempre es esclavo de aquello que lo controla, de aquello que lo esclaviza. Entonces, esta bienaventuranza nos enseña a tener el desarrollo interno para saber distinguir y actuar en el momento en que, por no querer ser pobres de espíritu, nos hacemos dependientes de cualquier cosa, y esa dependencia nos lleva a la esclavitud de esas personas, de esas cosas, de esas situaciones, de esas informaciones, de esas intelectualidades, de esas filosofías. Porque el pobre de espíritu es aquel que siempre se mantiene en estado de vasija para recibir, para recibir. ¿Qué sería de nosotros si comiéramos y no excretáramos nada? Llegaría un momento en que por reacción natural aborreceríamos la comida. Voy a poner un ejemplo, es muy burdo, pero funciona. Si una persona ha comido mucho, o por ejemplo ha comido algún alimento que le produce dureza en el excremento y no puede obrar, no puede excretar, por lógica no va a seguir comiendo. Primero le da hambre, pero después si come va a volver, porque no le cabe más, no puede disfrutar más el alimento. Por eso el ser pobres de espíritu nos va a llevar a un desarrollo profundo de la suprema ley en la tierra, que es el recibir y el dar, el recibir y el aportar. Pero hay de niveles a niveles. Por ejemplo, para el pobre es muy fácil repartir su pan con un hermano hambriento. Pero para un rico es muy difícil partir un lingote de oro a la mitad y compartirlo con su hermano, o compartirlo con su esposa, con su hijo, con alguien muy cercano. ¿Se van dando cuenta? No dejéis que los conocimientos espirituales ni ningún tipo de información se acumulen en el interior de vuestra mente hasta crear una situación de riqueza, porque entonces será muy difícil poder compartirlos. Y entonces, si alguien se siente muy sabio, con mucho conocimiento, con mucha información, con mucho estudio, se sentirá propietario de aquello que posee y querrá sacarle un provecho de renta. Y así lo vemos, ¿no? Qué difícil es compartir lo que somos y lo que sabemos. Siempre terminamos vendiéndolo. Y se hace una cadena de, pues yo vendo lo que sé, lo que puedo y lo que hago, porque también a mí me costó recibirlo. Pero pues eso es relativo, porque si tú no tuvieras la capacidad para entender, aunque tuvieras todo el dinero para ir a una universidad, si no tienes la capacidad para entender, no aprenderías absolutamente nada. Por eso tenemos que ir al fondo del asunto. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Lo que tenemos que hacer con todo lo que llega a nosotros, con todo lo que obtenemos, con toda la riqueza en cualquier sentido que lo obtenemos, es beneficiarnos de eso, alimentarnos de eso, enriquecernos con eso, disfrutar de eso, y una vez habiendo hecho uso de todo ello en beneficio nuestro, debemos compartir con los demás, debemos expandir nuestro dar con generosidad, obviamente, para que así vayamos haciendo espacio para nuevas informaciones, para nuevos criterios, para nuevos estudios, para nuevas formas de creer y de experimentar la vida, inclusive con Dios. Eso es muy importante. El no tener pobreza de espíritu es lo que crea estos, que yo les he dicho, estos estados de la iglesia en que tanto consagrados como no consagrados, sacerdotes, obispos, cardenales o feligreses, llevan un catolicismo monótono, repetitivo, porque sienten que con lo que ya hacen es suficiente. Ir a misa todos los domingos, quizá los más entregados a la hora santa, rezar el Santo Rosario diario, leer las Sagradas Escrituras, inclusive pertenecer a grupos parroquiales, pero no pasa de ahí. Se vuelve monótono, repetitivo, y por eso Jesús nos dijo: en verdad os digo que si vuestra caridad no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Estamos hablando de Cristo Rey. Entonces, para permanecer en un estado de pobreza, debemos de dar lo que recibimos antes de que se acumule y forme un tesoro. Tenemos que prodigar lo que sabemos, lo que entendemos, lo que tenemos, y de esta manera ir por el mundo dando. Y esa es una manera de evangelizar, de llevar la buena nueva a nuestros hermanos. La segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran o los afligidos, ya que serán consolados o recibirán consuelo. Cristo anunciaba implícitamente con esta bienaventuranza la ley de la alternancia, que hace que las cosas cambien. Las aflicciones pueden ser físicas o morales. El que llora, bienaventurados los que lloran, el que llora tiene la oportunidad de descubrir dentro de sí mismo que no hay aflicción sin transgresión, que las aflicciones vienen al alma o al cuerpo humano por la transgresión a las leyes universales, por la transgresión a las leyes divinas. Podremos escudriñar profundamente en los mandamientos recibidos en el monte Sinai, y al profundizar los 10 mandamientos vamos a encontrar leyes cósmicas maravillosas. Ahí en la profundidad de cada uno de los mandamientos vamos a encontrar leyes cósmicas y maravillosas, que si sabemos obedecer, vivir conforme a esas leyes, vamos a vivir, vamos a recibir el efecto positivo de vivir en las leyes positivas. Por ejemplo, el comer de una manera adecuada nos va a llevar a percibir el placer de los alimentos que nos llevan a una salud armoniosa y obviamente a consecuencias armoniosas en nuestra vida. Pero en todos los sentidos, siempre las aflicciones hablan de transgresiones. En cuanto dejamos transgredir las leyes de Dios, que inclusive las leyes de la naturaleza son leyes divinas y hay que llevarlas a cabo al cumplimiento con orden sagrado, entonces vamos a percibir el orden, el placer. Y esto, al hacerlo, al mantener ese orden, vamos a recibir el consuelo o los beneficios de vivir
ya sin aflicciones. Y unido a la primera bienaventuranza también nos da la oportunidad de dar, de enseñar y de mostrar, para estar siempre vacíos para nuevas experiencias en el orden divino, perfectas, sagradas y hermosas. La aflicción está sometida a la fuerza de repulsión que la destruye, y le sucede el estado de consuelo, que representa una restitución de aquello que había perdido. Trátese de salud, de afecto o de posesiones materiales, tal como aparece en la historia de Job, que ilustra cómo el afligido es consolado cuando comprende los motivos de su aflicción. Entonces, comprender los motivos de la aflicción nos va a traer como resultado que la aflicción cese y venga el consuelo, y venga la paz, y venga la retribución en cualquier nivel, en lo mental o en lo emocional, en lo biológico, en lo físico, en lo material. El reino que anunciaba nuestro Señor Jesucristo es el del vasto consuelo. Es aquel en el cual se encuentra todo lo que en el humano peregrinaje se ha perdido. El reino de los cielos es un ancho océano de amor, de sabiduría y de gracia. Y cuando este reino se derrama sobre el alma, no puede subsistir en ella ninguna aflicción. Pero a veces las aflicciones humanas son largas, porque largos y duraderos han sido los errores que hemos cometido. Esto es bien importante. Vuelvo a repetir. Hay un dicho que dice, un dicho bíblico que dice, de los antiguos profetas, no hay aflicción sin transgresión. En cuanto conocemos los motivos de nuestra aflicción y cambiamos esos motivos, automáticamente la consolación y el regocijo llegan a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Por medio de la fe, por medio de creer. Por medio de creer que si ahorita estamos en el lado de la aflicción, al rato estaremos en el lado del consuelo. Por ejemplo, en la parte de la medicina, ¿verdad? El dictamen médico tiene un valor en el mundo profano, un dictamen, un diagnóstico médico. Pero en el reino de Dios, en el reino del Padre, la perfección de arriba desciende sobre el enfermo y al instante queda sanado. Y vamos a ver en toda la historia del Evangelio del Señor Jesucristo, cómo Jesucristo a los que sana les recomienda no pecar, no transgredir. Así le dijo a la mujer que iban a apedrear: mujer, ¿quién te juzga, quién te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, y se levantó. Igual a muchos de los que se le acercaron para recibir el consuelo de sus aflicciones, fuera en lo mental, fuera en lo emocional, fuera en lo material, les dijo: vayan y no pequen más. Entonces, cuando conocemos el origen de las aflicciones, que es la transgresión, en el momento que dejamos de ser causa, transgrediendo, sea conscientemente, sabiéndolo, o ignorantemente por no saber lo que transgredimos, pero en el momento en que dejamos de ser causa de aflicción, o sea, dejamos de transgredir, en ese momento el consuelo nos va a llegar. Desapegar el pensamiento de aquello que nos causa aflicción. Cuando nosotros estamos constantemente observando algo que nos aflige, con nuestra atención mental y nuestra mirada, cristalizamos el problema.
y lo dejamos extático, como una causa generativa de un constante sufrimiento para nosotros. Si nosotros queremos que una situación deje de afligirnos, debemos de dejar de observarla o mirarla desde otra manera, mirarla con otro criterio, mirarla desde otro punto de vista, para que toda la situación, al mover nuestro concepto de ella, se mueve y entonces empieza a venir el consuelo. Ya hablamos también de los que... Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Los que visitan a los enfermos, los que visitan a los que están cautivos en las cárceles. O sea, cuando somos motivos de consolación, también vamos a recibir consolación. Muchas veces el hecho de que nosotros nos volvamos causa de consuelo para otros hace que sobre nuestra vida se derramen bendiciones en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo moral y en todos los niveles. La tercera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los mansos, ya que heredarán la tierra. La mansedumbre es una de las reglas fundamentales en el reajuste del comportamiento humano. Y Jesucristo nuestro Señor manifestaría esa virtud más de una vez bajo distintos aspectos, al recomendar que se ofrezca la otra mejilla al agresor o al exhortarnos a que amemos a nuestros enemigos. Verdaderamente, amados hermanos, si Jesucristo no hubiese tenido la mansedumbre heroica que tuvo durante su pasión, lo que hubiera podido padecer era terriblemente superior a lo que ya padeció. Se dice que lo único que le quedó sano a nuestro Señor Jesucristo fueron sus ojos. Todo él era una llaga. La película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo está tomada de las revelaciones místicas de Catalina Emmerich. Pero realmente la forma en que ahí vemos a nuestro Señor representado con ese cuerpo totalmente destrozado es nada con lo que realmente fue. Todo él era una llaga. Dice el profeta Isaías: y apartaremos de él la mirada como de un leproso. ¿Cómo quedaría el cuerpo de Jesús? ¿Sí? Y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo fue en grado heroico, fue manifiesta en grado heroico. Dice la tradición que le tapaban los ojos. ¿Por qué le tapaban los ojos cuando lo abofeteaban o cuando se burlaban de él? Porque era una mirada tal de amor que él expresaba. Fluía tanto amor, tanta ternura, tanta compasión, que como una espada de fuego el amor de Jesús, nuestro Señor, atravesaba. Porque acuérdense que las ventanas, las pupilas son las ventanas del alma, los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué será mirar a Cristo a los ojos? Y que el eterno Padre que mora en él y el Espíritu Santo que ilumina en él, te mire a través de los ojos del Verbo encarnado, que también vino a la tierra a encarnarse en un cuerpo físico en las purísimas entrañas de la Inmaculada Virgen María. No podían resistirlo. Todas esas fuerzas del ego, todas esas cáscaras, todas esas obscuridades que envolvían la mente, las emociones y las acciones, no solo de los romanos, principalmente de los judíos, fariseos, de los rabinos, que se burlaban de él, que fueron los que propiciaron su muerte, que fueron los que promovieron la muerte, los fariseos, los judíos. Por eso le tenían que tapar los ojos, porque no podían, ante esa mirada de amor, ante esa mansedumbre misericordiosa, amorosa, divina y santa,
ninguno de ellos hubiera podido resistir. Si le hubieran dejado los ojos descubiertos, al quererle golpear se hubieran detenido. Y en lugar de haberse detenido, y en lugar de golpearlo, hubieran caído rendidos de rodillas ante el Señor. Nosotros no estamos en situaciones tan extremas, amados hermanos. Pero si somos mansos, si sabemos fluir la mansedumbre a través de todo nuestro ser, nuestro mirar, nuestro hablar, nuestro hacer, nuestro actuar y nuestro sentir, tengan la certeza de que todo aquello que está rodeándonos y que nos está en algún momento dado afligiéndonos, por decirlo así, para conectarnos con la bienaventuranza anterior, se va a doblegar, hermanos, se va a doblegar, se va a deshacer, y nosotros vamos a sentir esa piedad y esa mansedumbre como la paz de Cristo, que está más allá de toda comprensión. Se nos exige en la medida en que hemos exigido, se nos impone en la medida en que nosotros hemos impuesto, se nos obliga en la medida en que hemos obligado. El antídoto de todas estas injusticias y de todo lo que nos pasa y todo lo que sucede es la mansedumbre, porque aceptando las imposiciones de los demás, sean individuos o fuerzas sociales, no haremos más que restablecer el equilibrio que antes se ha roto y poner las cosas donde deben estar. Por el contrario, si se reacciona, si el individuo se rebela contra lo aparentemente injusto, estará prolongando en realidad el reino de la injusticia y puede pasarse toda la vida enfrentado con los demás en un estado de guerra permanente y sin fin. Se tienen que encontrar maneras de justicia impregnadas de mansedumbre. No estoy diciendo que vamos a aguantar permanentemente a quien nos agrede. Violaciones, robos, etcétera, etcétera. No. Pero tenemos que encontrar una manera que desde la mansedumbre, que no tiene ninguna contradicción con la justicia, con el obrar con severidad, con el obrar para la corrección, pero sí con mansedumbre para que verdaderamente pueda tener efecto. ¿Por qué? Porque lo que resistes, persistes. Esto es una ley cósmica. Lo que tú resistes, persiste. Lo que mi alma no puede ver, en mi casa lo he de tener. Lo que resistimos, persiste. Porque el hecho de hacerle resistencia, le damos poder a aquello que trata de controlarnos, y nosotros nos resistimos, le damos poder para que aumente su fuerza. Por eso el odio engendra odio, la guerra engendra guerra, la violencia engendra violencia. En la medida que resistes, y a lo que resistes, eso que resistes persiste. La mansedumbre es el polo contrario de la ambición. Hoy en día la ambición es contemplada como una virtud y la sociedad entera se vuelca para estimularla, para sacar al hombre de sus casillas ordinarias y llevarlo más allá de sí mismo, bien sea en sus necesidades de consumo a diario o en el ejercicio de sus poderes intelectuales. Lo bueno para nuestra sociedad es consumir más, viajar más, leer más, trabajar más, escalar más y más puestos, olvidando que cada alma tiene su norma, que cada ser se mueve con una órbita natural y que los apetitos naturales vienen de dentro y son antinaturales si son estimulados desde fuera. Vamos a poner un ejemplo
ve acciones vitales de mansedumbre en el aquí y en el ahora. Constantemente hay gente que está siendo criticada en los medios de información porque están diciendo, pero en tono de mandato, no comas productos que te hacen daño, como el refresco, los refrescos negros o los refrescos gaseosos, como esas mugres envasadas en bolsas de papel, que truenan en la boca, o que son o dulces, o todo ese mugrero, toda esa basura que nos comemos. Que la gente, por ejemplo, una familia, ¿cuánto se ahorraría económicamente con mansedumbre si no comprara refrescos, si no comprara esos panes que vienen en bolsas de plástico, en envolturas brillantes muy bonitas, o esos productos que truenan en la boca, los embutidos y todo ese mugrero de comida? No, quizá no sea lo correcto levantarse en un mitin contra las cosas. De una manera mansa, miren, estas gentes dejarían de producir toda esa basura de alimentos y dejarían de enriquecerse a costa de la gente que se está enfermando por alimentarse de esa manera, si solo de una manera mansa dejáramos de consumir aquello. Hablamos de consumismo, de nosotros mismos hemos creado hemos inventado necesidades y necesidades y necesidades que cada vez se vuelven más grandes y nos causan aflicción por encadenarnos con la otra bienaventuranza, y nos hace ambiciosos. Queremos tener todo eso, que una necesidad inyectada en nosotros de consumir productos electrónicos, alimenticios, etcétera, 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 etcétera. Porque esto tiene aplicación a muchas cosas, ¿sí? Entonces, simplemente con mansedumbre dejo de consumir lo que me afecta, dejo de consumir lo que me hace daño, dejo de consumir. Si todos, amados hermanos, dejáramos de consumir lo que nos afecta, los que producen eso dejarían de producirlo. La pornografía, la mercadotecnia que nos hace, ¿para qué quiere una dama una bolsa de 35,000 pesos? ¿De qué le sirve eso? O sea, igual pasa con los relojes, con los celulares, con tantas cosas, amados hermanos, con tantas cosas. Un autoengaño, un envilecimiento por no tener la mansedumbre o de obedecer las leyes divinas. Porque la misma ambición mata los goces que produce y deja la tierra convertida en un reino poco apetecible que ofrece placeres irrisorios. Al final de cuentas, todo lo que consumimos y que nos causa placer es un placer temporal que no llena, que lo único que deja es vacío en todos los aspectos. Entonces, ¿no es lícito aspirar a ser más de lo que se es? A tener una casa, un vehículo, un dinero, propiedades. ¿No es lícito aspirar a ser más de lo que se es? Tal vez no sea lícito hacerlo si con esa aspiración se violenta el medio natural en el que hemos nacido. Si esa aspiración exige una ruptura con nuestro país, con nuestra familia, con nuestro medio ambiente, y un quebrantamiento de las reglas de la sociedad que nos ha formado, sobre todo en temas morales, de respeto, de códigos de honor. La mansedumbre exige no meter goles en la portería defendida por nuestro propio hermano. Ahí está la clave. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre exige no meter goles en la portería defendida por nuestro propio hermano.
Por no hablar de la mansedumbre manifestada por Jesucristo en toda su vida. Por no hablar de la mansedumbre manifestada en grado heroico por muchísimos santos. ¿Sí? Si pudiéramos ver con los ojos del alma, comprenderíamos la riqueza, el tesoro, en todos los sentidos, de aquellos que han servido a Cristo toda su vida y que muchos de ellos han muerto sacrificados por defender el nombre de Jesús, por creer. Jesús no necesita quien lo defienda. Jesús quiere quien lo ame, y el que ama es capaz de morir por ese amor. A Jesucristo no hay que defenderlo. El solo hecho que las persecuciones contra la iglesia no hayan logrado arrebatar la fe cristiana de este mundo es porque aquellos que lo han amado han sabido entregar su vida por él. No para defenderlo, sino solamente para mostrar que el amor a Jesucristo, que Jesucristo está más allá de todo esto que es absolutamente temporal. La cuarta bienaventuranza dice: los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tener hambre y sed de justicia significa sentir de una manera acuciante un vacío interior que debe necesariamente ser llenado. Cuando un hombre siente apetencia por la langosta, pongamos por un ejemplo, moviliza sus recursos económicos para procurársela. Una comida, un vestido, una casa. Si su hambre y su sed son de justicia, también será justicia lo que obtendrá. Esto no puede procurarse la pistola en mano, ni mediante cualquier otro medio de expresión, ya que estaría contraviniendo la norma anterior del ser manso. Tiene que ser una apetencia interna, un afán que mueve todos los mecanismos de la persona en vistas a una actuación justa, ya que esa hambre y esa sed serían pura pantomima si nacieran de un deseo del individuo de verse tratado por los demás de una manera que él considera justa, mientras que él actuara respecto a su prójimo con injusticia notoria. No quieras para ti lo que no quieras para nadie. Cuando el hambre y la sed de justicia son auténticos, porque se afinan con la ley divina, porque se afinan con la voluntad divina, entonces, cuando es auténtico el hambre y la sed de justicia, la justicia divina del cielo desciende inmediatamente sobre la persona. ¿Sí? ¿Sí? Vemos a nuestros políticos mundiales, todos luchando por la justicia. Todos aparentemente con un hambre y sed de justicia. Sin embargo, no tratan a sus hermanos como a ellos les gusta ser tratados. O esa aparente justicia es solo para darles poder, para darles dinero, para darles fama, para darles comodidad. El hambre y sed de justicia, cuando son auténticos, atraen hacia abajo la justicia divina, y entonces el individuo no solo será la expresión viva de esa justicia en sus actos y en sus palabras, sino que la derramará a su alrededor y hará que el mundo sea por él, gracias a él, más justo. Esta justicia llevada al mundo por su hambre y sed, se encarnará en los gobernantes, en los directivos y en aquellos que puedan hacerla fecundar. Jesús cumplió con eso, hambre y sed de justicia.
No hizo un levantamiento político a favor de los enfermos, fue a curar a los enfermos. No hizo un movimiento político a favor de los pecadores. Marchas con banderitas de colores, o a favor de las mujeres, o a favor de los hombres, o a favor de los niños. Jesús fue directamente a darles, a saciarles el hambre y la sed de justicia, con una enseñanza que dignifica al hombre y le hace que desde su propio interno venga esa justicia divina, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a darles la vista a los ciegos, no nada más los ciegos del cuerpo, sino los ciegos del intelecto, del alma. No solamente fue a curar a los cojos, sino a darles del cuerpo, sino a los cojos del alma. Y lo mismo en todos los aspectos: dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar vestido al que está desnudo, pan al que está hambriento, sed al que está sediento, ayudar al cautivo, dar posada al peregrino, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha de menester, corregir al que yerra, perdonar las injurias, enterrar a los muertos, orar por vivos y difuntos. Eso Jesús lo hizo. No necesitaba ser un político encumbrado ni ser reconocido, porque la verdad es la verdad. ¿Sí? Y aun cuando los fariseos lo estaban acusando ante Pilatos, y Pilatos lo mandó crucificar por insistencia del pueblo judío, aún ahí estaba Jesús sanando, curando, redimiendo y salvando. Así es como tenemos que ser nosotros. A eso estamos invitados. Estamos hablando como iglesia, como cuerpo místico de Cristo. El discípulo de Jesús trabaja para la instauración del reino del Padre, del mismo modo que debe conservar su pobreza de espíritu, que debe buscar el consuelo restaurador de la armonía física y moral, que debe ser manso, debe también experimentar esa hambre y esa sed, viviendo en su cuerpo todas las injusticias que diariamente se cometen en el mundo y deseando con vehemencia que el reino de la justicia se instaure. No debemos odiar al injusto, eso hay que entenderlo, menos aún a los hombres que los protagonizan. Por el contrario, debemos de amar la justicia y veremos cómo lo justo se instala en nuestra naturaleza interna y ya para siempre seremos portadores de orden y paz. Solamente siendo portadores de orden y paz con pensamientos, palabras y acciones, en la medida en que cada quien lo pueda hacer en su nivel, en su terreno, en el lugar, en la trinchera donde está colocado en esta tierra, así es como se puede instaurar la paz. El día que los pueblos, todas las naciones, el día que la gente instaure dentro de su propio corazón, que vivamos esos códigos, que los vivamos en persona, en familia, en grupo, en pueblo y en nación, ese día todos aquellos que viven de la aparente defensa de la justicia y del honor, se van a acabar. Porque el trabajo principal es dentro de nosotros. La quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. La misericordia es la compasión repetida una y otra vez. Cualesquiera que hayan sido las faltas cometidas por la persona objeto de esta misericordia, es una virtud típicamente paterna, ya que el Padre es el único ser capaz de perdonar y de disculpar una y otra vez a su Hijo. Y si Jesucristo dice: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, si el Padre es el único que puede perdonar a su Hijo una y otra vez, nosotros, para alcanzar ese nivel de la misericordia, tenemos que aprender a perdonar una y otra vez.
Pero perdonar no significa nada más decir te perdono. En la medida que podamos, vayamos en pos de nuestro hermano, si él lo quiere, para poderlo ayudar a que esa misericordia sea efectiva en él. Por ejemplo, cuando a veces el padre le dice al hijo, te perdono porque te alcoholizaste, te perdono porque te drogaste. Pero hay que ir en pos de aquel hijo y tratar de ayudarle a que esa misericordia sea efectiva. ¿Cómo te puedo ayudar, hijo, para que ya no te alcoholices? ¿Cómo te puedo ayudar, hija, para que ya no tomes? ¿Cómo te puedo ayudar, hijo, para que no te prostituyas? ¿En qué manera te puedo ayudar? Por tanto, la misericordia es una virtud típicamente paterna, ya que el Padre es el único ser capaz de perdonar y de disculpar una y otra vez. Aquí se pone un ejemplo en estos escritos sagrados que estoy leyendo por fragmentos y explicando. Nos refiere las crónicas periodísticas todo el horror de ese gesto y nos dicen cómo el padre de un estudiante importante, hombre de negocios, le dejó todo en Japón para acudir al lado de su hijo y visitarlo en la cárcel, donde era despreciado por los propios reclusos. Ese hombre, en la hora difícil que vivía su hijo, solo escuchó la voz de la misericordia y corrió a su lado. Todos lo habían abandonado menos el Padre. Es un ejemplo de la misericordia que el discípulo de Jesucristo debe ser capaz de expresar, porque es la misericordia del Padre respecto a los seres humanos, sus hijos. Los cristianos, los que creemos en Jesús, nos integramos a Jesús, y si Jesús es la misericordia del Padre que vino a rescatarnos a nosotros, cuando nadie nos quiso rescatar, cuando nadie nos pudo rescatar, cuando el Satán solo nos ha querido hundir, Dios envió su misericordia hecha carne para perdonarnos una y otra vez, para ayudarnos una y otra vez. Entonces nosotros, al ser injertados por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, debemos de ser misericordia para nuestros hermanos. La misericordia conlleva la fe en que ese ser humano que se ha arrastrado por el barro, ese hombre que ha sido opaco a la luz, un día oirá la voz de la presencia divina que vive dentro de él, y su comportamiento se verá modificado. Para ello debemos creer en eso y esperar de él, esperar de nuestros hermanos. Muchas veces diría Cristo en el curso de su ministerio sagrado, los que tengan oídos oigan, queriendo decir con ello que hay una voz en las entrañas de cada hombre que clama la verdad. Todo hombre tiene una conciencia a través de la cual Dios está hablando. La misericordia también debe de extenderse a nosotros mismos. El dejar nuestros vicios, el dejar nuestros errores, el hacer todo lo que podamos para cambiar es un acto de misericordia hacia nosotros mismos. Mientras no obremos la misericordia con nosotros mismos, no podremos obrar misericordia con los demás. La misericordia debe extenderse a nosotros mismos. También somos esos que se equivocan. También somos los que cometen maldades, deslealtades, atropellos, y asimismo, como los demás, merecemos esta automisericordia, ya que si bajo el peso del remordimiento nos consideramos seres despreciables, no conseguiremos más que obrar de modo despreciable. El remordimiento puede ser saludable si nos permite apreciar en los demás valores que nos habían pasado desapercibidos ante la evidencia de que no somos modélicos. Pero el remordimiento debe ceder el paso al arrepentimiento y a la misericordia. Si somos misericordiosos con nosotros mismos y con los demás, atraeremos la misericordia de arriba, la del Padre eterno, y veremos
cómo la cuenta del mal será borrada de nuestra vida y no nos serán reclamados derechos por nuestros errores pasados. Y la voz que clama venganza en aquellos que hayamos ofendido será silenciada. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se trata de limpiar todo aquello que no nos permita ver a Dios. Queremos ver a Dios en esta tierra. Estamos en esta tierra para autodescubrir a Dios. Y el camino más corto para llegar a Dios pasa por el centro de nuestro mismo ser. En el interior de nuestro ser está la presencia divina esperando irradiar su luz. La presencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está esperando el momento de irradiar su luz. Pero para eso tenemos que limpiar nuestro corazón, o sea, limpiar los limpios de corazón. A veces lo enfocamos nada más sobre el órgano, los limpios de corazón, los limpios de sentimiento. Nuestros pensamientos generan sentimientos. Tenemos pensamientos de ira, tenemos sentimientos de ira. Tenemos pensamientos de avaricia, tenemos sentimientos de avaricia. Tenemos pensamientos de gula, tenemos sentimientos y sensaciones de gula. Tenemos pensamientos de lujuria, de impureza carnal, y tenemos sentimientos de impureza carnal. Entonces, para limpiar nuestro corazón, amados hermanos, necesitamos quitar todo aquello que oscurece en nuestro corazón, lo que yo soy, mi esencia. Mis ojos, que no saben mirar lo que es correcto, llena de imágenes todo mi ser interior de oscuridad, imágenes oscuras, imágenes negativas, imágenes malvadas. Lo mismo pasa con lo que escucho. ¿Qué miramos con los ojos en este tiempo, amados hermanos? Impurezas, lujurias, guerras, envidias, avaricias, asesinatos, crímenes, secuestros, robos, ambiciones de dinero, de poder, de fama. ¿Sí? ¿Qué oímos con nuestros oídos? ¿Qué entra por nuestros oídos? ¿Qué entra por...? Si los ojos son las puertas del alma, ¿qué estoy introduciendo en mi alma? Pura basura, pura suciedad, pura oscuridad, puro satanismo, pura carnalidad, pura mundanidad. Y lo mismo pasa por mis oídos, y lo mismo pasa por mi olfato, y lo mismo pasa por mi boca, y obviamente me relaciono a través de mis acciones con todo aquello que se armoniza con pensamientos, sentimientos y emociones, pero son de tipo mundano. ¿Cuándo vamos a ver a Dios, amados hermanos? Si no somos capaz de ver a Dios en nuestro propio interior, ¿cómo lo vamos a ver en nuestro hermano? ¿Por qué? Porque constantemente estamos proyectando sobre nuestro hermano, que es nuestro otro yo, estamos proyectando lo que realmente tenemos afuera en la cáscara. ¿Sí? A veces nos llenamos la boca de decir, pues yo creo que Dios está en el corazón del hombre, yo creo que Dios está en mi interior, pero lo que veo afuera no es a Dios. Yo veo en mis hermanos y empezamos el juicio. Unos son rateros, otros son asesinos, otros son violadores, otros son famosos, adinerados, presumidos, vanidosos, etcétera, etcétera. Estamos viendo la oscuridad, no somos limpios de corazón, porque si fuésemos limpios de corazón veríamos primeramente la presencia de Dios que brilla en nuestro interior, que se manifiesta como un amor puro, el amor puro que hace que amemos con acciones, palabras, miradas, oídos y todo correcto. Dios lo podemos sentir como amor, lo podemos sentir como silencio,
lo podemos sentir como gozo, lo podemos sentir como alegría, algunos lo podemos inclusive experienciar como una luz. Pero todo eso que Dios nos permita experimentarlo a Él aquí, nuestra alma sí lo puede contemplar. Nuestro nivel interno puede sentir esa presencia misteriosa de Dios. Y de esa manera verlo en mi hermano. Y eso va a propulsar que desde la presencia de Dios que está en mí, yo voy a ir a ayudarle a mi hermano a quitarse, a desvestirse de todas esas vestiduras, de todo eso, de todas esas oscuridades que mi hermano ha puesto en su corazón. Al quitarme mi egoísmo, estoy desvistiendo a mi hermano de su egoísmo. Al quitar mi lujuria, mi avaricia, mi ira, mi envidia, mi gula, mi pereza, mi venganza, mi enojo, en la medida que yo me desvisto de esto, voy quitando esos velos oscuros, empieza a fluir la presencia de Dios en mí, la presencia del amor en mí, la fe va creciendo, la certeza de que Dios está aquí va creciendo y el amor va creciendo. Y de esta misma manera, al irradiar yo luz, empiezo a ayudar a mi hermano y semejante a irradiar la luz. A irradiar la luz. Eso es ser pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa costra de impurezas que rodea la conciencia desaparece al morir, destruida por la fuerza de repulsión activa en las bajas regiones del mundo material y del deseo. Y ya no queda en nosotros recuerdo de los falsos valores acumulados. Queda tan solo el sentimiento de que hemos utilizado mal nuestros recursos que el Creador nos había dado para vivir en este mundo. Cuando esa suciedad desaparece de la conciencia, corazón, entonces el discípulo de Jesús puede contemplar los mundos de arriba y ver a Dios. Esta bienaventuranza expresa pues la necesidad de dirigir los 5 sentidos hacia arriba, con la misma avidez con que un día los proyectamos hacia abajo. Que así con la misma avidez con que queremos comernos el demonio, el mundo y la carne con nuestros sentidos y nuestro cuerpo y no nuestro ser, así los enfoquemos hacia arriba, hacia Dios, hacia lo superior, hacia lo elevado. La séptima es bienaventurados los pacificadores, ya que serán llamados hijos de Dios. Vivimos en un estado de batalla interior, en la que el bien y el mal, entendiendo como bien aquello que se conforme a las leyes divinas y a nuestro programa profundo del alma, y como mal, lo que no lo es, que hay en nosotros, combaten, esas fuerzas que hay en nosotros combaten con ferocidad. Para que esa guerra termine se necesita un pacificador que posea la palabra justa, la palabra creadora, susceptible de ser entendida y aceptada por ambos contendientes. Ese pacificador tiene que surgir evidentemente desde nuestro interior. Ese pacificador en nosotros, amados hermanos, es aprendernos a observar. Para ser verdaderos pacificadores, como ha dicho la Virgen en algunos lugares de apariciones, ninguno de nosotros podrá darle paz a otro si no la tiene en sí mismo. Estamos combatiendo constantemente. Tenemos que elegir. ¿Queremos la paz? ¿Qué significa la paz? Fíjense bien, hay un concepto de victoria muy equivocado en el ser humano. Dicen los que triunfan en una guerra: yo soy el victorioso porque dominé a aquel, obligué al otro a hacer lo que yo quería, lo doblegué, lo dominé, lo controlé. Ese es el gran problema con las guerras, amados hermanos. El ser que verdaderamente es victorioso, yo soy verdaderamente victorioso cuando convenzo a mi contrincante de mi verdad.
no vía la fuerza, no vía la imposición, no vía el dominio, no vía el control, sino que mi verdad es tan verdadera, por decirlo así, tan sentida, tan luminosa, que a mi contrario, entre comillas, lo convenzo de hacerlo, de esa verdad, de ese convencimiento. Eso es vencer. Jesús venció a sus 12 discípulos cuando logró hacerlos entender quién era Él, qué era Él. Y no lo hizo por la vía de la imposición, sino por la vía del amor. En nosotros hay esas dos fuerzas luchando. Las guerras como las de allá en Rusia y Ucrania, y las guerras de Palestina y Israel, son solamente las expresiones exteriores de la intensa guerra interior que tiene toda la raza humana. Entonces, ¿quién es el pacificador? Yo soy el pacificador cuando desde la conciencia, cuando desde mi conciencia convenzo a todos mis aspectos de buscar solo la gloria de Dios y la perfección humana en todos los sentidos. Convenzo a mi cuerpo, a sus sentidos y a sus pasiones para que se enfoquen en lo sobrenatural, en lo divino, en lo sagrado, en el orden divino. Al comer, al beber, al escuchar, al mirar, al tocar, al caminar, al hacer, al relacionarme con una pareja, con los hijos, con la familia y con mis hermanos del mundo entero. Yo primero tengo que sembrar la paz en mí. La paz, la manera de poner la paz en mí es: yo tengo que convencer todos mis diferentes aspectos, mi aspecto mente, mi aspecto emoción, sentimiento, mi aspecto biológico y corporal, instintos y pasiones, mi intelecto, de servir a Dios, de servir a esa presencia que mora en mí, de alcanzar el último fin para el que vine a la tierra: conocer, amar y servir a Dios en esta vida, para luego un día estar eternamente con Él en el cielo, con el Eterno en el cielo. Entonces, mientras no pongamos paz en nosotros, no puede haber paz hacia afuera. Eso lo ha dicho la Santísima Virgen María en muchos lugares de apariciones. La paz empieza por vosotros. La paz empieza por vuestro corazón. Por eso Jesús nos dijo en el cenáculo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os doy la paz como la paz que el mundo da, porque la paz que el mundo da es de un entendimiento de victorias equivocadas. Por eso las naciones, los pueblos y los reinos y los gobernantes perecen, porque no son capaces de establecer una paz verdadera, una paz eterna, una paz que nazca del interior. Pacificar, volvernos pacificadores de dos que se están peleando, es convencerlos de que ambos tienen todo el potencial para ser hijos de Dios, y que cuando se sientan verdaderamente hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, los hermanará de tal manera ese amor que no habrá ya nada que sea contradictorio entre ellos. Esa es la manera de poner la paz. De otra manera no podemos cumplir con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La octava bienaventuranza dice: bienaventurados los perseguidos por la justicia, ya que el reino de los cielos es de ellos. Cristo nuestro Señor vino a proclamar una doctrina que abolía la ley. Abolía la ley en su parte estructurada, no en su parte esencial, porque Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino a cumplir. Cristo vino a proclamar una doctrina que abolía la ley estructurada, que fue necesaria en su tiempo hasta que el hombre se formara. Y ahora sin desaparecer la ley, sin desaparecer la Torá, sobre todo el alma de la Torá. Entre los judíos se ha visto que la práctica de la Torá, así como ellos la manejan tan estricta, no ha producido paz, no ha producido otra cosa más que guerras. Entonces, inclusive ahora ya están buscando
encontrar, vivir la Torá, o sea, la ley, desde la parte, desde el amor, desde la conciencia, desde el observar, desde la atención, desde el interior. Cristo vino a proclamar una doctrina que abolía la ley y que situaba al ser humano en el dominio de la gracia. ¿Qué es gracia? Fíjense bien que nosotros estas bienaventuranzas vividas las tenemos que pasar al nivel de la gracia. Y en el nivel de la gracia, la vivencia de las bienaventuranzas va más allá de lo que les acabo de decir. La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Esa fuerza en la que Dios actúa con el hombre, y aunque no se ha llamado, viene, y aunque no se ha pedido, se acerca, y aunque creamos que no lo necesitamos, Él viene, nos ayuda, y aunque no lo merezcamos, se acerca y nos da su gracia para levantarnos del pecado, para levantarnos de la muerte en el pecado a la vida de la gracia. Por eso Jesús nuestro Señor enseñó: en verdad os digo que si vuestra caridad no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si el cumplimiento de la Torá, de la ley, si el cumplimiento de lo que yo les he enseñado, dice Jesús, no supera a la de los rabinos y a la de los más justos judíos, que muchas veces viven por el librito, por las normas, por el papelito, por el código, sino tenemos que ir más allá, al nivel de la gracia, que es el nivel del amor. Cuando vivamos las bienaventuranzas desde el nivel de lo voy a hacer regalándome todo a Dios y regalándome todo a mis hermanos, en amor totalmente por Dios y en amor totalmente a mis hermanos, estamos por encima. Por eso dijo Jesús: en verdad os digo que si vuestra caridad no supera la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Dijo que el reino del Padre estaba abierto en especial a los pecadores, porque estos son individuos que llevan en ellos una cantidad de luz más intensa de la que normalmente pueden digerir. Fíjense bien, voy a hablar de algo en este sentido. Una persona que no conoce y que no sabe que todos nosotros hemos nacido con un propósito sagrado, ya decretado por Dios en nuestra alma desde antes de nacer. Y cuando Dios a alguien le da una misión, le da desde el momento del nacimiento todas las gracias, todas las virtudes, todos los atributos, todas las cualidades para que esa persona logre su propósito. Se dice que antes de nacer Dios al alma le da las instrucciones. Pero como venimos a corregir cada uno de nosotros la parte que nos corresponde del pecado original, se nos da la gran gracia del bautismo, pero ya traemos en el alma, dice la tradición hebrea, que antes de nacer, justo antes de empezar a salir del vientre de mamá, el ángel de la guarda nos pone en la boca el signo del silencio, que es la causa de la hendidura que tenemos aquí. Y ponernos el dedo en la boca es para que se nos olvide, para que podamos vivir esta aventura de la tierra con autenticidad. ¿Qué chiste tendría recordar todo? Pues ya sabríamos por dónde. El manual ya nos los ha dado en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en el momento de nacer, Dios hace que nuestro ángel nos ponga aquí el dedo para que se nos olvide eso. Y de esta manera, desde nuestra voluntad, que Él nos regaló, que es parte de la voluntad de Él, y desde nuestro albedrío o capacidad de elegir, que es como nosotros participamos de la libertad que Dios tiene, Él compartió con nosotros su voluntad y libre albedrío,
podamos entrar en esta vida, para entrar en la experiencia de la vida con verdadera autenticidad, desde nosotros mismos, para que de esa manera nosotros podamos hacer uso absoluto y propio y personalísimo de nuestra voluntad y del libre albedrío. Y ahí está el manual del camino, ahí está la Sagrada Escritura. Pero aunque ahí está todo, o sea, si siguiéramos el manual, si siguiéramos el plan para el reino de los cielos que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos llegaríamos al cielo. Para eso es la Sagrada Escritura, para llegar al cielo. Pero nos da la libertad. Si Adán y Eva probaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, haciendo mal uso de su voluntad y libre albedrío, ahora Dios nos ha dado en la Torá, nos ha dado en el Antiguo Testamento y luego por medio de su Hijo, que es su palabra, en la enseñanza de Jesucristo en la iglesia, nos ha dado toda esa enseñanza, es el árbol de la vida. Allá a Adán y Eva les prohibió probar del árbol del conocimiento y caímos. Respetó la libertad. Ahora nos está diciendo a nosotros, hombres y mujeres, prueben del árbol de la vida. Ante vosotros pongo la vida y pongo la muerte. Escoger. Y todavía dice el libro del Deuteronomio, yo os digo, escoged la vida para que seáis felices vosotros y vuestros hijos. ¿Sí? Entonces, por eso se nos borra todo, para que en el momento de la existencia, verdaderamente, desde la entrega de nuestra voluntad, desde nuestra propia elección, decidamos vivir el camino y no conforme el Padre Celestial con habernos dado el manual para ir al cielo, el manual para retornar a Él, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos ha puesto el camino. Nos ha puesto el camino, que es Jesucristo. Nos ha entregado la verdad, que es Jesucristo. Y nos ha dado en Él la vida que necesitamos para caminar por Jesucristo y en Jesucristo, para ir al Padre en esa verdad. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, volviendo a la bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, hay seres, todos los seres nacemos con luz, con la misma presencia de Dios, pero en relación a la misión que tienen que cumplir, un alma nace, y en relación a la misión que tiene que cumplir y a las almas que va a tocar en el camino de su vida o que la van a tocar a ella, Dios le da dones, virtudes, atributos, cualidades que a veces por la ignorancia o el pecado original, los residuos del pecado original se manifiestan como limitaciones, defectos. Entonces, una persona, vemos personas que tienen una energía sexual tremenda, que no la pueden controlar. Sí la pueden controlar, pero no han podido encontrar cómo y de qué manera. Algunos su luz está irradiando. Algunos su luz está irradiando tan fuerte que se manifiesta en una sexualidad exorbitante, o en el robo, o en las adicciones al alcohol, al cigarro, a la droga, a la ira, a la violencia. Y todos nosotros de una o de otra forma podemos medir esa cantidad de luz. ¿Por qué Jesús iba principalmente a los más grandes pecadores? Porque sabía que esas almas tienen un nivel de luz tan grande que no saben qué hacer con ellas. Entonces, a través de la doctrina santa, a través de la práctica del Evangelio, a través de los sacramentos principalmente, el ser humano puede encontrar cómo irradiar esa luz, cómo volverse focos de luz. Jesús lo dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
Sí, escogió 12 que se especializaron en servirlo a Él, pero el llamado es para todos. La elección es de pocos, porque pocos eligen elegir ser la luz, transformarse o irradiar la luz que traen adentro. Y si no, pues ahí tenemos a los mismos 12 apóstoles que tenían grandes defectos de carácter, sus tendencias personales de cada uno, pero que por eso los escogió Dios, a Pedro, a Mateo, al mismo Judas Iscariote, que no supo administrar tanta luz. ¿Qué tanta luz tendría el alma de Judas Iscariote, que fue elegido para que lo traicionara? Si Judas se hubiese arrepentido después de la traición, que no hubiera dudado de la misericordia de su maestro, que aún después de haberlo besado en el huerto de los olivos, le llamó amigo, hubiera sido un gran apóstol, hubiera sido el modelo de cómo retornar al camino los traidores de alguna manera. Pero por eso los escogió, porque la cantidad de luz de su Padre que venía en ellos era tan grande que se manifestaba como esas tendencias pecaminosas. Magdalena, la Verónica, ¿sí? Por eso no he venido a llamar justos sino pecadores, porque los justos, los que han obedecido, ellos ya saben cómo están administrando su luz para servir a mi Padre. Pero he venido por los pecadores, y en la mayoría de los pecadores mi Padre está en tanta luz en su interior de su alma que necesito venir para que iluminen. Y ahí tenemos a San Francisco Javier. Vean la vida de los santos, ahí está precisamente lo que es la vida de los santos en este día. Ahí tenemos a San Francisco Javier, ahí tenemos a Santa Margarita de Cortona, ahí tenemos al mismo San Agustín de Hipona, al seráfico Agustín de Hipona, al seráfico Padre San Francisco de Asís, a San Ignacio de Loyola, solo por hablar de estos grandes hombres que en sus inicios tenían tantas tendencias, tanta fuerza en su inclinación al mal, que por ahí se salía la luz en forma de maldad, de pecado, de lujuria, de perversidad, de avaricia, de dinero, tantas cosas. Y al final, ¿en qué se convirtieron? En grandes irradiadores de la luz de Cristo, de la luz de Dios que mora en nosotros. Nuestros reclusorios y nuestras cárceles están llenos de esos seres que de alguna o de otra manera, consciente o inconscientemente, han sido perseguidos por la justicia. Lo que hay en los reclusorios es la parte de la humanidad que está actuando todo ese impulso de la naturaleza humana. Y luego decimos, es que esos son violadores, asesinos, etcétera, y deben estar en la cárcel. Ellos solamente han actuado todo el odio que lleva toda la raza humana adentro, cada uno de nosotros, toda la lujuria que llevamos cada uno de nosotros adentro, toda la ira que llevamos cada uno de nosotros, toda la discriminación. Los de nuestros hermanos somos un cuerpo, la raza humana. Los que actúan, los que manifiestan los crímenes, son solamente los actuantes de lo que nosotros como raza humana estamos generando. El perseguido por la justicia será pues aquel que lleva un excedente interior, un excedente de luz que no sabe utilizar de forma adecuada. Por lo tanto, podemos decir que en su interior habita el reino de los cielos, que es el rey, y que este reino es de él, sin que haya tomado conciencia de su situación de privilegio. Si el reino de nosotros cuando nosotros sentimos un deseo sexual grande, hay que preguntarnos, ¿qué quiere la luz de Dios dentro de mí? ¿Qué quiere de mí realmente? ¿Qué quiere realmente Dios de mí? Cuando sentimos impulsos de ira, de vanagloria, de soberbia, de lo que sea, ¿qué quiere?
Esos impulsos tremendos que sentimos de expresarnos con limitación y con actitudes negativas no es más que la luz de Dios, que por ignorancia no sabemos que toda esa fuerza que usamos para pecar la podemos usar para ser santos, para ser justos, para iluminarnos, para alcanzar a Dios. La novena bienaventuranza es: bienaventurados seréis cuando se os ultraje, cuando se os persiga y se diga falsamente de vosotros toda suerte de mal a causa de mí. Esta bienaventuranza invita al discípulo de Jesús a soportar las adversidades, las injusticias y todos los males inherentes en esta tierra. Cuando alguien nos persigue por algo, cuando nos echan en cara una actuación, están diciendo implícitamente que nosotros somos aquello por lo cual se nos persigue. Así, cuando se nos ultraja por ser seguidores de la doctrina de Cristo y de su iglesia, en realidad se nos está piropeando. La vida nos confirma que vamos por el buen camino. Cuando nos ultrajan, nos persiguen, nos difaman, ustedes como católicos tradicionalistas, ustedes que no quieren la perversidad sexual, que quieren una moralidad para ellos, pues la ven estricta, pasada de moda. Eso, qué bueno que nos persigan, qué bueno que nos critiquen, qué bueno que nos juzguen, porque eso nos está dando la señal del camino, de que vamos por el camino correcto. En estas 9 bienaventuranzas, Cristo traza 9 esquemas básicos de comportamiento, 9 modos de ser. ¿Qué es lo que yo les exhorto? Estas bienaventuranzas se tienen que transformar en nosotros en modos de vivir. Que ser pobre de espíritu sea una manera ya de nosotros. Que llorar para ser consolado sea una manera de ser de nosotros. Que amar la justicia y ser misericordiosos y puros de corazón sea una manera de sernos de nosotros. Es decir, que las bienaventuranzas se tienen que convertir en nosotros en aptitudes, modos de ser. Tendremos que ser cada uno de nosotros como discípulos de Jesús las bienaventuranzas caminando, actuando, pensando, que los demás vean en nosotros que nos hemos transformado en las bienaventuranzas. Si vivimos en las bienaventuranzas, empezaremos a recibir ese fruto, ese efecto de ya ser en esta tierra bienaventurados. Eso es realmente alcanzar la santidad. Las bienaventuranzas son un manual de instrucciones que nos facilita pautas de comportamiento para la vida diaria. Si vivimos las bienaventuranzas, podremos estar ciertos y seguros de que vamos por el camino de nuestra santificación, de nuestra divinización, de la cual hablé en el video de Cristo Rey y la divinización, aquí mismo en Facebook. Las bienaventuranzas nos muestran un estado de ser y generan armonía, equilibrio y realización personal. Nos empezaremos a sentir plenos. Si adaptamos nuestra vida a las pautas marcadas por las bienaventuranzas, los problemas desaparecerán y las puertas se abrirán sin necesidad de empujar. Buscad el reino de Dios principalmente. Todo lo demás os vendrá por añadidura. Para superar estos estados de crisis, nada mejor que asimilar las bienaventuranzas. Entonces, amados hermanos, es muy importante esto. Los santos
¿Qué se requiere en la iglesia para canonizar un santo? Primero, que haya vivido alguna de las virtudes en grado heroico, que haya sido casto en grado heroico, o célibe, porque no es lo mismo ser casto que ser célibe, pero esto ya lo explicaremos en otra ocasión. Que haya vivido en castidad heroicamente, o el celibato heroicamente, o en humildad heroicamente, o en pobreza, inclusive física, heroicamente, o en mansedumbre heroicamente, o en pureza de corazón heroicamente, o en el llorar por la justicia, por buscar el consuelo de Dios heroicamente, como Santa Teresita del Niño Jesús, que desde que entró al convento empezó su noche oscura y no tenía experiencias de amor, sino hasta antes de morir. El de ser perseguidos por la justicia de manera heroica. Eso es lo que se requiere, más que hacer milagros. La verdadera mística de la que yo les hablo y que les pongo como modelo a los santos que fueron arrebatados al cielo y han visto cosas misteriosas y profundas y sagradas en Dios, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Buenaventura, el mismo San Agustín, San Ambrosio, los místicos de Oriente, Catalina de Siena, Catalina Emmerich, Teresa Newman, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Hildegard von Bingen y Margarita de Cortona, Margarita María de Alacoque, la gran confidente del Sagrado Corazón de Jesús, y tantos otros que han alcanzado esos niveles de visión. Pero su verdadera santidad no consistió en las visiones que tuvieron. Ser santo no consiste en ver cosas celestiales. Ser santo no consiste en resucitar muertos, ni en curar leprosos, ni en darle la vista a los ciegos. No consiste en hacer milagros, amados hermanos. Para estos santos, lo que ellos vieron, lo que ellos hicieron con la gente, fue el irradiar de la luz de esa virtud practicada en grado heroico. Pero, amados hermanos, las virtudes vienen unidas. Acuérdese que el dogma principal de Dios es que Dios es uno y todo es uno, la unidad. Las virtudes, aunque las vemos y las estudiamos como muchas, en esencia son una sola cosa, producto de la gracia de Dios. Entonces, por lógica, una persona que se esmera por vivir una virtud en grado heroico, todas las demás virtudes se le van a desarrollar de alguna manera. Los grandes justos de la Iglesia Católica, las grandes santas y los grandes santos que hoy conmemoramos, no era el hacer milagros lo que los hizo santos, sino el vivir las virtudes. Y obviamente que después de las virtudes, cuando ya se están practicando las virtudes, muchas veces quedan defectos de carácter, cosas menores que Dios nos deja para que no nos sintamos perfectos, para que no corramos el peligro de la soberbia. Como decía San Pablo, qué hombre tan desgraciado soy yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no porque fuera un perverso y un prostituido, sino porque tenía en tal dominio su carne, que a veces su carne lo hacía, se le revelaba, pero él tenía el celibato y la humildad y la entrega a Jesucristo en grado heroico. Así lo hicieron muchos santos y muchas santas, los que les tocó ser religiosos, pero no todos. Ha habido santos casados, ha habido santos solteros, ha habido santos y santas viudas, niños, de todo ha habido. Cuando se practica una virtud en grado heroico, las demás que le acompañan los enriquecen y también empieza la gracia de Dios a darnos la capacidad de expresar esas virtudes.
Y si yo al brillar con la luz interior de Jesucristo, y si yo al brillar con la luz interior de Jesús sacramentado, de la iglesia, de María, de los sacramentos, de la presencia, de la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi alma, si aquella alma brilla y esa luz hace que las personas que conoce, si están ciegas sanen, si están cojas anden, si están muertas resuciten, si están tullidas recuperen el movimiento, tanto si es en lo material como si es en lo espiritual, esos milagros que hacen los santos son el efecto de su trabajo interior. Ningún santo se atrevería a decir que ellos curaron y que ellos sanaron, como lo hizo el Santo Padre Pío de Pietrelcina, sino cuando el cristiano realmente es luz del mundo y sal de la tierra, su iluminar, que no es otro más que irradiar la luz de aquel que es la luz en nosotros, Jesucristo nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si esa luz hace que las gentes que nos rodean, si están muertos resuciten, si están ciegos vean, si están sordos escuchen, etcétera, etcétera, bienaventurado sea. Así es que cuántas gentes en la vida cotidiana hay dentro de la iglesia, cuánta gente ha habido que han alcanzado el estado de santidad y que vivieron toda su vida viviendo en grado heroico el estar ocultos, porque el grado más grande es tener el desarrollo de las virtudes en grado heroico y que nadie sepa que tú exististe y que nadie sepa que tú pasaste por la tierra, pero que cuando alguien anda en medio de los hombres, dice, al ver el efecto de la santidad de aquellas gentes, de aquella abuelita que rezaba el rosario, de aquel hombre campesino que era campesino y iba a misa todos los domingos y comulgaba y no se veía gran cosa, pero todo el mundo lo respetaba y todo el mundo lo amaba y dejó buen ejemplo y dejó buena enseñanza, dejó buen aroma. Muchos de estos, multitudes de estas almas, hombres, mujeres y niños solteros, casados, viudos y también religiosos. En muchos no crean que nada más en las órdenes religiosas ha habido los santos que han sido canonizados. Hay muchos frailes y muchos monjes que nunca se ha sabido nada de ellos, que sus vidas pasaron desapercibidas y están en el cielo gozando de la gloria y de la bienaventuranza eterna, porque vivieron en grado heroico, se fueron divinizados por la gracia. Esa es la misión. La Iglesia Católica es la única que puede mostrar ante el mundo estas multitudes de santos, por más que las nuevas filosofías y adoctrinamientos políticos, religiosos, sociales y todo este modernismo, herejía y apostasía que está inundando el mundo, este trabajo del Satán, toda esa oscuridad, por más oscura que se ponga, jamás podrá opacar una sola luz, por muy pequeña que sea, de alguno de sus santos. Y son los que ya están allá y se nos adelantaron. Y en este tiempo de herejía, de apostasía y de ateísmo, en estos tiempos finales, amados hermanos, aprovechemos, porque es la más grande oportunidad de santificarnos. Ya lo dijo la Santísima Virgen María a Luis María Grillón de Montfort, que los apóstoles de los últimos tiempos serían más santos, alcanzarían una santidad más grande que aún los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos conceda, amados hermanos, en este día de todos los santos, Dios nos conceda que en Cristo, nuestra Madre Santísima, la Inmaculada, siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, de San José su castísimo esposo, y toda la pléyade de santos, de patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, vírgenes, confesores, viudas, religiosos, niños, padres de familia, reyes, quienes ya están allá gozando en el cielo, sean como parte del cuerpo místico nuestros intercesores en Jesús, para que Dios nos conceda a todos la gracia de la perseverancia final y la divinización de nuestras almas.
Esto es lo que significa este hermoso eslabón del día primero, día de todos los santos. Que Dios me los bendiga. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a ver todos los videos que hay del blog de la Virgen, tanto en Facebook como en YouTube. Creo que pueden obtener alguna información. Si esto les puede servir para sus almas, oren por nosotros. Dios me los bendiga.